Luis Carriles con los temas de la semana. Mi querido Luis, qué gusto saludarte. Buena tarde. Adelante, por favor. ¿Cómo estás, Marcos? Señora, ¿cómo te va? Muchas gracias por invitarme. Como siempre, es un gusto estar contigo, estar con tu público. Y bueno, pues dos cosas muy interesantes que hay que tomar en cuenta este día, bueno, o esta semana. La primera de ellas, por supuesto, tiene que ver con el enorme distractor que se están creando como cada rato. No sé si tú te acuerdas que en el gobierno de Peña Nieto, la oposición hoy en el gobierno decía que hablaba de las cajas chinas, Sí, ¿no? sí, sí, hasta en la Hablaba de las película, una cajas película chinas, muy famosa, ¿no? que incluso hasta películas se hicieron al respecto y demás. Y muchos de los voceros, artistas intelectuales que estaban en esto, pues hablaban de la capacidad del gobierno de inventarse cosas nuevas. Y la verdad es que tú dices, no es posible que crees tantas cosas al mismo tiempo. Y es difícil, muy difícil que eso ocurra. Y lo que estamos viendo hoy es justamente esa tradición, digamos, que aquí sí la están haciendo y sí la están ejerciendo muy duro. Déjame poner tres cosas. Primero que nada, la investigación contra Enrique Peña Nieto, contra el expresidente, por unas operaciones que el presidente habría hecho, el presidente, su familia y empresas relacionadas, que habría hecho después de que ya no es presidente, ya como civil, ¿no? Entonces, pues sí está raro, ¿no? Por un lado. Por el otro, y esa es la parte que me ocupa, ¿podría alguien decirnos por qué, o sea, si la denuncia se puso con Santiago Nieto en octubre del año pasado, por qué hasta hoy se está dando a conocer? Y más importante que eso, ¿por qué la estás dando a conocer? Cuando tú judicializas un caso abierto, cuando tú más bien das a conocer un caso que se está trabajando, lo que estás provocando es que el de enfrente tenga más opciones para defenderse, por un lado, y además pueda contestarte de una manera inobjetable, ¿no? Le estás entregando literalmente tu caso a ellos, ¿no? Eso por un lado, pero no es el único. Déjame ponerlo en perspectiva. Se anuncia el caso Peña Nieto, pero también se anuncia que se reabre el caso Colosio. Ese Dios de también. mi vida, ¿de qué se trata? Tenemos que preocuparnos o no. Van a empezar a investigar al caso Colosio de nueva cuenta. ¿Qué nos dice a nosotros esto? Primero, pues que el presidente quiere el Estado de México. Segundo, que quiere que va sobre el INE México. Tercero, que quiere que el PRI le vote su reforma. Y cuarto, es un mensaje para los opositores en el 2024. Si eso no es desesperación, dígame usted qué es, dígame usted para qué sirve, dígame usted cuál es el punto en donde estamos. Ese tema de las cajas chinas y hoy, junto con estas investigaciones, se deben sumar a 4 o 5 casos más. Por ejemplo, el tema de Assange, ¿no? Y WikiLeaks, ¿no? Con el asunto de desarmar la Estatua de la Libertad en Nueva York, en Estados Unidos, ¿no? El tema de los migrantes, el tema de la inflación, el tema de las desviaciones de la refinería Dos Bocas, que está sin terminar y que se inauguró literalmente el edificio y el comedor y la entrada y el patio central, ¿no? O sea, estamos hablando de eso, de esos avances en esta 4T que anda buscando resultados porque no tiene resultados de nada. Entonces, por un lado No, propaganda y por el otro lado desviar la atención. pues a mí me suena eso. Yo no veo, a ver, ¿cuál es la consistencia? O sea, casualmente en este momento aparece que hay una investigación no, espérate, ¿no? Y a la Uh-huh. vuelta de la esquina, pues ves cómo el Estado de México se está fortaleciendo. Tenemos a un candidato del PAN que dice, no importa no ir con el PRI, no importa ir solos, yo voy a ser el candidato, ¿no? En el caso de Enrique Vargas, ¿no? Que es el gobernador, que es del PRI, que tiene muy controlada toda la región, digamos que está limitando con el Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues puede no haber alianza y puede ganar la oposición, o el PRI retener el Estado de México, sin duda alguna. Las fichas están tiradas, es muy claro que para el Estado de México va Delfina por Morena
a pesar del berrinche que ya está haciendo, que ya está ocurriendo en las filas de Morena, de Ingenio, de los otros candidatos, ¿no? Entonces, pues el Estado de México está en medio de todo. Y por el otro lado, pues tenemos el asunto hoy de los otros datos, ¿no? Standard & Poor's y Moody's hoy le están dando el visto bueno a la política económica de México, básicamente por dos cosas. La primera, no pasó la reforma energética. La segunda, 20 años de historia económica respaldan la fortaleza que hoy tiene el Estado mexicano frente a los problemas internacionales de economía. Entonces, pues es más bien lo que hicieron los neoliberales lo que mantiene ahorita caminando al gobierno de la 4T, además de que hay un alto precio del petróleo que le permite, sin duda alguna, pues apoyar las finanzas públicas, mantener la disciplina en ellas. Entonces, curiosamente, hoy la 4T celebra los logros neoliberales. Bueno, aquí está muy interesante lo que comentas, porque mira, hay dos elementos que yo veo así fundamentales para que se pudiera dar esta elevación en la calificación de México por estos organismos internacionales calificadores. Una, lo comentaste, ¿no? Es por algo que la 4T no logró, por algo que el Andrés Manuel López Obrador no logró, que era la reforma energética. Entonces, al no lograrla, al no echar para atrás lo que él califica como neoliberal, como políticas neoliberales, esto le ayuda a México a subir su calificación. Y por el otro lado, una decisión, entre otras, pero esta fue, yo creo que una de las más importantes en este momento para la calificación, fue que el Banco de México elevara la tasa de interés, estos puntos básicos de la tasa de interés, de manera histórica, a pesar de que el presidente había sugerido que no se hiciera, que se buscaran otras vías. O sea, dos cosas con las cuales no está de acuerdo López Obrador son las que ayudaron a que México suba su calidad, su calificación, y ahora él dice que qué bueno, ¿no? Que están reconociendo los logros de la 4T, cuando no es así. No se están reconociendo logros, se están reconociendo los logros hechos por gobiernos anteriores, la fortaleza de las finanzas públicas creada en instituciones que existían antes de que llegara la 4T y, por supuesto, la fortaleza que está presentando. A ver, tienes cosas como unas finanzas públicas despetrolizadas, unas finanzas privadas despetrolizadas, tus exportaciones petroleras no llegan ni al 4 o 5%, dependes sobre todo de que se termine, de que sea la inversión privada. 8 de cada 10 empleos provienen del sector privado. Tienes un Banco de México independiente que no toma en cuenta las decisiones del presidente. Y hay una cosa que es muy importante: el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que todos sabemos, todos los que hemos estudiado un poco de economía, sabemos que es un tipo súper liberal. Se siente muy a gusto en Nueva York, se siente muy a gusto hablando con sus pares de Nueva York, porque él viene de una consultoría, de una empresa que se llama El Canal, que se dedica a eso, ¿no? A mover dinero en los mercados financieros internacionales. Entonces, pues mucho de lo que hoy estamos viendo con estas dos calificadoras es la tranquilidad que les da un neoliberal al frente de la Secretaría de Hacienda. Básicamente es eso. O sea, ya el hecho del perfil que tiene Rogelio Ramírez de la O, con el puro perfil. Eso ayuda un montón. Ok. Bueno, pues Luis, antes de desearte un excelente fin de semana, ¿algún tema más, algo más que quieras comentar, agregar? Nada más, el precio de la gasolina, esta semana ya se anunció, es oficial. El IEPS no se va a cobrar esta semana otra vez, no va a haber impuesto a los combustibles, pero esto no implica que se vayan a bajar, van a mantenerse más o menos en los niveles en que está actualmente, y el costo va a ser asumido por el gobierno federal relativamente. Más o menos es como estamos ahorita. Pues bien, pues muchas gracias, Luis Carriles, director de La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan, sin duda, el más leído y vendido en todo el país. Que tengas un excelente fin de semana, reparador fin de semana. Buena tarde, Luis Carriles. Muchas gracias, Marcos. Suerte.